compartir con ustedes esta serie que vamos a terminar, la futura invasión islámica. Esta es la última parte que compartimos. Les pido a los que trajeron su Biblia en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Es importantísimo, ahora me dirijo a todos ustedes, los soldados, porque todos somos soldados de un ejército que es el ejército de Jehová de los ejércitos, y todos ustedes tienen la responsabilidad de Dios de no solamente oír, o sea, tenemos una tecnología que así como el diablo la está usando para difundir mentiras, tenemos la tecnología nosotros también para difundir la verdad y contrarrestar tantas mentiras que están permeando el mundo entero, sobre todo desde el tiempo de la pandemia. Ahí se abrió el abismo y salieron los demonios de las mentiras al mundo y engañaron, ¿verdad?, a millones de personas, volviéndonos a demostrar la historia que el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué les quiero decir? Tenemos YouTube, en nuestra página de YouTube, donde están todas estas, creo que son 9 o 10 conferencias de la futura invasión islámica, donde tratamos todo lo que es el Islam, donde tratamos en la anterior serie el caos en el Medio Oriente, que gracias a Dios tenemos ya un canal en inglés, no sé cuántos sepan, ya tenemos un canal en inglés, ya pueden meterse en YouTube, y si tienen parientes en Estados Unidos que hablen inglés, ya pueden ver nuestras conferencias traducidas por inteligencia artificial en inglés. O sea, yo estoy hablando, pero alguien está hablando en inglés como si fuera yo. Ustedes conocen este mecanismo. Entonces tenemos que tener interés en informarnos, en conocer. Ahorita termino esta conferencia y ¿cuántos de ustedes no oyeron la anterior, ni la quinta, ni la sexta, ni la cuarta? No les va a hacer mucha coherencia para la mayor parte de ustedes. Ojalá que no sea así. Pero métete la palabra. Tienes mucho tiempo en tu carro manejando, puedes oírla en el carro antes de acostarte, ponte tus audífonos, escucha 20 minutos, 15 minutos la palabra de Dios, para que estemos informados y podamos reaccionar ante el mundo que nos demanda y es hostil al mundo cristiano, todas estas cosas. Esta semana la Cámara de Diputados acaba de legislar con muy pocos votos en contra, solamente los del PAN votaron en contra, que ya no se puede contradecir la ideología de género. Que cualquier iglesia que quiera corregir a alguien que sea homosexual o transgénero, 2 años de cárcel. Esta es la preparación para que legislen la pedofilia. Estamos en un mundo chueco, un mundo al revés. Un mundo donde ya no hay piedad por un muchacho que ha sido lastimado, violado a los 5 años, que cayó en la homosexualidad y que necesita ayuda espiritual. Ningún centro de rehabilitación puede cambiar a una persona como esta. Y así como cambia un alcohólico, un marihuano, Dios cambia también a personas que puedan tener problemas sexuales. Y cuando un gobierno ya frena esto, ya nos damos cuenta cuánta maldad hay. No lo curen, que siga así. Viene el juicio final, de lo cual hablamos ayer. Viene el juicio de Dios, principalmente sobre los líderes de los gobiernos, los diputados, jueces, presidentes municipales, todos aquellos que tienen a su cargo una responsabilidad moral de contribuir y levantar a las familias, serán juzgados por Dios como no se imaginan. Este es el mundo que estamos viviendo. Y la Biblia profetiza aquí en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hace 2700 años, una alianza de naciones hace 2700 años, que hasta los últimos 5 años del siglo XXI, vuelvo a repetir, la Biblia profetizó
en un resumen bastante breve, hace 2700 años, en estos 2 capítulos de Ezequiel, que se formaría una alianza al final de los tiempos, perdón, donde esta alianza sería de naciones musulmanas y que iban a unirse para poder invadir, atacar y destruir la nación de Israel. Esta alianza nunca en la historia se había formado, ni se había unido, hasta, repito, hace menos de 5 años, que son Rusia, China, Irán, Turquía, Sudán, Etiopía, Siria, Irak y algunas otras naciones del sur de Rusia y del norte del continente africano. Es increíble. Ahora, si ante nuestros ojos esta alianza de naciones ya se está formando, ya se formó, que van a tratar de unirse para un solo objetivo, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos encontramos al final de la historia? ¿Qué más grande señal podamos tener que esta? Cuando esta alianza se forma ante nuestros ojos y es una alianza de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Y esta guerra es la famosa guerra del Armagedón, como lo vamos a demostrar en esta mañana. Y vamos a concluir esta serie considerando varios textos que demostrarán que la profecía de Ezequiel 38 y 39 concluye con el Armagedón y con la segunda venida de Jesucristo. Durante mucho tiempo se ha especulado cuándo sería esta invasión. Si sería antes de la tribulación, si sería al principio de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, con años entrando al milenio, donde por 7 años tienen que quemar las armas de la infección nuclear que se propagará con esta guerra nuclear, que terminará dejando solamente 2,000 millones de personas en el mundo. Somos 8,000 millones. De acuerdo a la Biblia, en el 4º sello van a morir la 4ª parte, que son 2,000 millones de 8 millones, de 8,000 millones. Luego entramos a Apocalipsis 9, a las trompetas, van a morir una 3ª parte, que serían otros 2,000 millones. Entonces tendríamos 4,000 millones muriendo simplemente en la tribulación por la expansión de la radiación de las bombas nucleares, que ya esta semana acaba de amenazar Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que ya va a enfrentar la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hace una semana, ¿verdad?, entraron a Moscú un grupo de terroristas de Kazajistán, migrantes pagados por el gobierno de Ucrania, a matarse un teatro, y mataron a cientos de personas. Se les olvidó que Putin fue exdirector de la KGB, o sea, es experto en espionaje. Los agarraron antes de los 3 días. Mandaron cerrar las fronteras, los agarraron tratando de entrar a Ucrania. Esto sucedió hace 2 o 3 días. Y los hicieron confesar. ¿Y qué confesaron, verdad? Pues que habían sido enviados por Ucrania, etcétera, etcétera. Putin se levanta y dice, emite un discurso, me voy a vengar y la van a pagar caro. Y hoy en la mañana, domingo, hoy en la mañana, lanzó un misil, como nunca lo había lanzado, misil a Ucrania. Y detrás de esto, ¿quién está? Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere la guerra. Y están provocando lo más que puedan a Rusia, porque como son las elecciones, ahora a finales de este año, y como saben los demócratas, el partido de Estados Unidos al que pertenece el presidente Biden, no tienen ninguna opción para pelear contra el partido republicano, con Donald Trump como candidato, van a usar la guerra. Escuchen lo que estamos diciendo. Entonces, a como dé lugar, tiene que hacer algo. Porque si entra Trump, se van a la cárcel todos. Comenzando con la cadena de televisión CNN, que es
la agencia propagadora del Partido Demócrata, que es la que más mentiras ha propagado desde la pandemia. Vivimos un mundo muy conflictivo. Y todo esto que ustedes están escuchando es la verdad. Es la verdad. Y la Biblia nos muestra claramente entonces, ¿verdad?, que cuando tenga lugar esta invasión, capítulo 38, versículo 23, pongan muchísima atención, seré engrandecido. Todo esto que vamos a tratar esta mañana para terminar esta serie es ¿qué sucederá después de la invasión? Y vamos a demostrar que después de esta invasión se convierte la nación de Israel. Y de acuerdo a todos los profetas, tanto del Antiguo como los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, escriben claramente que la conversión de los judíos sería en la segunda venida de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual tenemos esta plataforma para poder hablar con bastante seguridad que aquí se está relatando la guerra final del Armagedón. Seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Varias veces en el libro de Daniel y en el Apocalipsis encontramos que a través del tiempo, ¿verdad?, el nombre de Dios va a ser blasfemado, como dice el versículo 3, seré engrandecido y santificado. Y en el capítulo 39, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre en medio del pueblo de Israel, y nunca más, después de esta guerra, dejaré profanar mi santo nombre otra vez, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo, lo vamos a ver más adelante. La única vez en toda la Biblia que se menciona el santo en Israel y no de Israel es aquí, dándonos a entender que Jesucristo estará presente en el Armagedón. Como lo dice Apocalipsis, bajará del cielo personalmente a terminar con estos ejércitos. Entonces consideremos lo siguiente, ¿verdad?, que más allá, si el anticristo, veamos rápidamente, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, y lo podemos comparar, que el anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Versículo 5, se le dio bocas que hablaban grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Si esta guerra de Gog y Magog va a ser antes de la tribulación, ¿cómo es posible que el anticristo vaya a seguir blasfemando cuando dice que después de esta guerra ya nadie blasfemará el nombre de Dios? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo puede decirse que el nombre de Dios jamás volverá a ser blasfemado inmediatamente antes del surgimiento del más grande blasfemador que blasfemará contra Dios durante 3 años y medio? Entonces vemos que después de esta guerra nadie vuelve a blasfemar el nombre de Dios. Entonces es imposible que sea antes de la tribulación o en la tribulación, será exactamente en la guerra del Armagedón. Hasta Gog sea destruido junto con todos sus ejércitos, solo entonces las bocas de los blasfemadores serán cerradas. Número 2. El nombre de Gog y Magog en hebreo suman 70. Ustedes saben que cada letra hebrea tiene un valor numérico, se llama gematría. Y cuando sumamos en el original hebreo, Gog y Magog suman 70, lo cual apunta a las 70 naciones originales de Génesis capítulo 10. Porque el mundo tal como lo conocemos actualmente vino de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de estos 3 hijos se formaron las primeras 70 naciones del mundo. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que la coalición de Gog y Magog
incluirá no pocas naciones, sino una coalición mundial en contra de Israel. Y esta coalición solamente, como dice Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, será en la guerra del Armagedón. En el número 2 vemos nosotros también que los gentiles, después de esta guerra, o sea, los que no son judíos, van a conocer a Dios. Ezequiel 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas Goi. La palabra naciones en el hebreo es G de gárgara o Y. Púntalo en tu Biblia, Goi. Y cada vez que tú veas Goi, Goi es gentiles. O sea, los que no son cristianos. Perdón, los que no son judíos. Versículo 6 y 7 de Ezequiel 38. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma y los confines del norte y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido, y sé tú su guardia. Vemos aquí una vez más que como resultado de esta guerra, durante el reino mesiánico, solamente dicen los profetas, Jesús reinará y las naciones gentiles lo adorarán. Entonces, ¿cómo es posible que después de esta guerra pueda surgir el anticristo, o después de esta guerra ya los gentiles se hayan antes convertido? Esto es imposible. Esto es una contradicción absoluta. Después que Dios juzgue a Gog y sus ejércitos, todas las naciones vendrán al conocimiento de Dios. Como dice Isaías, y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces, otra pregunta: ¿cómo se puede decir que las naciones que vendrán al conocimiento de Dios en un tiempo antes de que se deje de blasfemar su nombre, invadan la tierra y ataquen a Israel? Imposible. Esto es muy importante. Yo he orado muchísimo acerca de esta serie, porque yo tampoco estaba, durante todos mis años que he predicado la palabra de Dios, y he estudiado y reestudiado y estudiado esta profecía de esta invasión islámica, creía que era antes de la tribulación. Pero hay un detalle importantísimo que es el que marca cuándo va a ser esta invasión. Porque dice en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 9, que los moradores de las ciudades, después de la guerra, van a salir y encenderán, quemarán armas, escudos, paveses, saetas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Entonces, si fuera 3 años y medio esta invasión de la tribulación, sumamos 13 años, y no puede ser en la tribulación, porque comienza la tribulación con un pacto de paz del anticristo. Yo ahora en la mañana, que nos trajo mi hijo Caleb aquí a la iglesia, le venía comentando a mi hijo, fíjate qué interesante es esto, piensa y medita en esto. Cuando el anticristo firme el tratado de paz de 7 años con los judíos, para que un hombre le llegue en este tiempo a garantizar a Israel la protección del mundo, ¿qué poder tan grande tendrá el anticristo cuando comience la tribulación, que les garantice a los judíos y los judíos se hinquen con este hombre y le crean que él es el Salvador? ¿Qué poder en el Medio Oriente tendrá este hombre ya antes de que venga la persecución? Les va a garantizar 7 años. Los judíos van a creer que realmente este hombre es el Mesías para ellos. Para nosotros va a ser el Mesías, el anticristo. Para el Islam va a ser el Mahdi, porque de acuerdo a la teología islámica se dice que el 12º imán, descendiente de uno de los hijos de Mahoma, está escondido y va a haber una guerra sangrienta antes de que él aparezca. Le llaman el Mahdi, M-A-D-H y latina, y ese Mahdi es el Mesías del Islam. Entonces el anticristo va a ser ese Mahdi
que el Islam está esperando. Vean cómo comienza todo a cuadrar y a tener sentido. Entonces, para nosotros es el anticristo, para ellos va a ser el Mesías. Y este anticristo les va a garantizar, ¿por qué? Porque cuando el anticristo firme este contrato o este pacto con los judíos, él tiene que tener el control del mundo musulmán. Y ahorita ha sido y continúa siendo el sueño del mundo islámico. La siguiente conferencia voy a iniciar una nueva serie titulada precisamente El futuro del reino del califato islámico. Cuando apareció ISIS, que ahora ya están desempolvando todos los noticieros que los financió Obama, al grupo de ISIS, al grupo terrorista, y que la CIA estaba involucrada, y que ahora también en el grupo que atacó ahorita el teatro en Moscú, Estados Unidos está involucrado, por lo que está ardiendo Putin para decir, viene la tercera guerra mundial, conmigo no se van a meter más. Y eso lo que va a hacer estallar una de las guerras finales, que no va a ser la tercera guerra mundial, porque para la tercera guerra mundial tiene antes que surgir un anticristo, y no hay un anticristo. Tiene que haber un tercer templo, que todavía no hay un tercer templo. Tiene que aparecer un hombre poderoso en el Medio Oriente que tenga el poder y la responsabilidad de nombrarse el califa nuevo o el Mahdi del Medio Oriente. Y todos estos acontecimientos que están sucediendo se están formando alrededor de lo que la Biblia profetizó hace más de 2700 años. Vemos en tercer lugar que los judíos cautivos serán liberados. Ezequiel 39, versículo 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Versículo 25. Por tanto ha dicho Jehová, ahora volveré la cautividad de Jacob, lean con cuidado, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza que hasta ahorita no lo han sentido, y toda su rebelión con que provocaron contra mí, cuando habite en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. O sea, hasta la segunda venida de Jesucristo. Nos vuelve a confirmar que la guerra de Ezequiel 38 y 39 es la guerra del Armagedón. Número 4. Dios dice en este pasaje que después de esta guerra, todo Israel va a conocerlo a Él como Dios. Capítulo 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Hasta ahorita los judíos no saben quién es Jehová. Inclusive cuando escriben el nombre de Dios, los judíos ponen de-os, ios, no le ponen Dios, porque para ellos es demasiado santo nombrar el nombre de Dios. Entonces en hebreo le dicen Hashem, que significa, Shem significa, de ahí viene la palabra Shem, Esem, el hijo de Noé. Hashem es el nombre, y también le llaman Adonai, que es la cabeza o el líder o el Señor, pero jamás le llaman Jehová o le llaman Dios, porque para ellos es demasiado santo nombrar el nombre de Dios. Entonces vemos aquí claramente en el capítulo 39 también versículo 7, haré notorio mi nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Entonces esta guerra no puede ser antes de la tribulación, ni tampoco durante la tribulación, porque después de esta guerra Dios no va a permitir que jamás se vuelva a profanar su nombre. ¿Cuándo será esto? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando Israel, Romanos 11, 25 y 26, se vuelva a Dios y todo Israel será salvo. Apocalipsis 1, versículo 7, y llorarán como quien llora por
como un hijo unigénito. Cuando Jesús baje del cielo, van a llorar y van a decir: Él era el Mesías, Él era el Mesías, Él era el Mesías. Todo esto concuerda y converge finalmente a la última parte de la tribulación. Y no podía ser más claro, porque dice la Biblia en capítulo 39, versículos 28 y 29, que esto ya es realmente la puntilla, como decimos, la cereza en el pastel. 39, 28 y 29. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esto no se refiere a la primera reunión en 1948, porque la reunión de 1948, cuando los judíos fundan el Estado de Israel el 14 de mayo, fue en incredulidad. Pero la Biblia profetizaba que vendría otra segunda regreso a Israel, pero ahora cuando Dios ponga su espíritu sobre ellos y se conviertan a Cristo. Ahorita en Israel, los mismos rabinos ortodoxos, Tel Aviv es el centro de los gays del mundo entero, ¿sabían? Estaba en Madrid, ahora la capital del mundo gay se encuentra en Tel Aviv. Entonces Israel no es una perita en dulce ahorita. Tiene un gobierno, ¿verdad?, que está ahorita palateando y por aquí y por allá, y tenemos que orar muchísimo por Israel, pero ahorita se encuentra en uno de los más grandes dilemas que existen en toda su historia. Pero no será hasta que los reúna otra vez ahí, que entonces dice la Biblia, versículo 29, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Lucas, vayamos rápidamente, capítulo 21, Cristo habló de que iban a ser llevados cautivos cuando el anticristo los persiga, rompa el pacto a los 3 años y medio de la tribulación? Lucas 21, 20 al 24. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dijo Jesucristo, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella. Lean con cuidado. ¿A quiénes les hace la advertencia Jesús? Dentro del territorio ahorita de Israel, ¿qué porciones del territorio dentro ahorita de Israel hay árabes y palestinos? En Judea, que es Jericó y Samaria, que se conoce como el Banco Occidental, y en Gaza, donde el grupo terrorista le quitó el gobierno a Al-Fatah, a la autoridad palestina, para proclamarse ellos los que iban a gobernar al pueblo palestino. Y vean lo que hicieron. Hace 2 semanas se encontraron más de $3 millones en el hospital Shifa, que tenían guardados los del grupo terrorista, donde la gente muriéndose de hambre ante el mundo, ayúdenos, cuando su propio grupo que los gobierna, jamás tenían todo el dinero guardado. En 750 kilómetros de túneles, con billones de dólares que invirtieron para poder sabotear algún día y destruir Israel. Entonces, qué interesante que Jesucristo hace 2000 años les diga a los judíos, cuando ustedes vean la abominación desoladora y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. Y los que están en Judea, Jesús pone énfasis en un lugar geográfico, que es donde se encuentra ahorita los palestinos dentro de Israel, con el permiso de Israel, viviendo dentro de Israel y teniendo sueldos también de parte del gobierno de Israel. Y ahora que venga el anticristo, los judíos que están mezclados ahorita con los árabes, ahí en Judea, Samaria y Jericó, ¿qué van a hacer los palestinos? Van a comenzar a matarlos a ellos. Por eso le dijo Cristo, comiencen ustedes, los que están en Judea, huyan a los montes, porque la persecución comienza en Judea, donde están ahorita.
los árabes palestinos. Mas hay de las que están encintas, versículo 23, y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, o sea, sobre Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada u hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. La Biblia nos habla que cuando el anticristo traicione el pacto y a los judíos les diga, pues se acabó. Oye, pero nos dijiste que 7 años comienza la persecución. En ese momento se van sobre cientos de judíos en Israel para llevárselos cautivos y venderlos a Irak, a Siria, a otras naciones, a Jordania, Egipto, pero van a ser cautivos. Y Ezequiel 39 nos dice que cuando venga Jesucristo liberará a todos esos cautivos. Porque los primeros que se van a esconder van a ser en Petra, al sur de Jordania. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no levanten la mano, ¿verdad? Pero los que nos acompañaron a Israel, ahorita no hay ni un viaje a Israel. Si te quieres ir de misionero a Israel, ahorita es el tiempo. Cuando fuimos a Israel, fuimos a Petra, cruzas Jordania, está al sur. Y al entrar a Jordania, hay un caminito, les voy a decir el ancho, de donde yo estoy más o menos, ahí donde está, ese es el camino como de 1,5 kilómetros. Te baja el camión y como no entran los carros, más que hay carrozas o caballos, pues nos fuimos todos caminando, todos del camión caminando como 1,5 kilómetros. Y al llegar a Petra, de repente ves una ciudad incrustada en la montaña, de pura piedra. Haz de cuenta Alicia en el País de las Maravillas, como Aladino, así una cosa impresionante, camellos por todos lados. Ahí recuerdo que a todos alquilamos camellos. ¿Quién nos quiere subir a un camello, no? Y me acuerdo que cuando mi hija Salem, ahora ya se casó en agosto del año pasado, gracias a Dios, me la querían cambiar por 5 camellos. Y cuando se bajó el camello le dije al árabe, ¿verdad? No, ni aunque me des 15. ¿Saben lo que hicieron? Y todos ustedes están testigos porque todos vieron esto, lo que sucedió. Entonces ya, no, le dije, estás loco, no, mi hija no está para cambiar por camellos, ¿cómo crees? Caminamos mi esposa y yo, Marta, como unos 300, 400 metros, porque comienza a recorrer toda la ciudad, que es un desierto, preciosa, pues no venía el árabe detrás de mí, 50 camellos por la güera. Le dije, ni aunque me des 500 camellos. Porque ellos de eso viven, ¿verdad? ¿Y cuántos turistas no hacen? Venden hasta sus hijos y los cambian, ¿verdad? O los truecan, como dicen todavía en el trueco. Pero el propósito es ¿verdad? Que en la segunda venida de Cristo, en la que termina la guerra de Ezequiel, Gog y Magog, los judíos van a ser liberados. Y lo que es la cereza en el pastel es que hasta ese momento Dios pondrá su espíritu en ellos, y es entonces cuando los judíos van a convertirse, y lo vemos también en Jeremías 31, 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Está hablando Jesús de su segunda venida. Conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escuchen el versículo 35 al 37. Es glorioso estos 3 versículos. Versículo 35, Jeremías 31. Así ha dicho Jehová: queda el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas. Para la luz de la noche que parte el mar, braman sus ondas, y Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí me detengo. Dice Dios, escuchen: ¿ha dejado algún día el sol de alumbrar? ¿Ha dejado la tierra algún día de moverse sobre su eje en 24 horas y en 365 días alrededor del sol? ¿Alguna vez todas las galaxias que existen han chocado unas con otras?
porque todos están bajo mis leyes, dice el Señor. Fíjense lo que pone Dios de ejemplo. Si faltaren estas leyes, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! El día que el universo deje de funcionar, Israel ya no será mi nación. Para todos los enemigos de Israel, que desde el 48 lo han querido destruir, no les ha satisfacido el hecho que no han podido sacarlos de ahí de su tierra, con guerras, como grupos terroristas, han intentado Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, presidentes, etcétera, etcétera, no han podido. ¿Por qué? Preguntémonos por qué, o sea, ¿qué misterio esconde este grupo étnico que Dios escoge para que a través de ellos venga el Mesías y tengamos las Sagradas Escrituras? Ellos no son mejor que cualquier otra persona, no son mejor que los árabes ni que los palestinos, de ninguna manera. Como nosotros los cristianos no somos mejores que nadie, somos lo que somos por la gracia. Porque si no fuera por esa gracia seríamos iguales y hubiéramos acabado iguales que muchas de nuestras amistades y familiares que acaban autodestruyéndose por la pornografía, por el alcohol, por las drogas, por los divorcios, por los robos, los fraudes, el interés de superarse, el amor al dinero, el que no tranza no avanza. ¿Pero por qué somos diferentes nosotros? No porque seamos mejores, de ninguna manera. Al revés, vivimos humillados, dándole gracias a Dios, que si no hubiera sido por esa gracia, estaríamos perdidos igual que el mundo. Por eso nos debe motivar eso, a hablar de Él, a predicar la palabra, a ganar las almas, a dar consuelo al afligido, a la que llora, al que llora, a ir a los hospitales, a las cárceles, a los orfanatorios, a los asilos, para que podamos nosotros contribuir realmente con lo que recibimos de parte de la gracia de Dios. Y vean el versículo 37, otra comparación, y así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir, imaginémonos nada más. Calculamos que el sol está como 1 millón de kilómetros de la tierra. La luna, quién sabe cuánto, Marte, no podemos calcular ni siquiera a qué kilometraje está Plutón, porque ya son años luz. Si los cielos se pueden medir y explorar los fundamentos de la tierra, hasta ahorita nadie, con toda la tecnología, nadie ha podido bajar, perforar la tierra y tocar el núcleo de la tierra. Nadie. Ha habido películas, me acuerdo una que vi, Viaje al centro de la tierra, pero nadie lo ha podido hacer porque es imposible, porque el centro de la tierra está en llamas. Ahí está el infierno, de acuerdo a la Biblia, en el centro de nuestro planeta. Y qué curioso que la ciencia comprueba que lo único que saben es que se oyen voces y que gritos y que han grabado, pero que está algo caliente, ardiendo en el centro de la tierra. Si alguien puede explorar los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. A pesar, dice Dios, de todo lo que hicieron y de todos los pecados, y que me divorcié de ellos, así termina el Antiguo Testamento, Dios le da carta de divorcio a Israel y levanta la iglesia como una nueva entidad para que ahora continuemos nosotros en lo que ellos fracasaron: ser luz en el mundo, ser luz en las tinieblas. La iglesia terminará igual que Israel, terminará en la apostasía. Habrá un remanente, siempre habrá cristianos en todas las iglesias que son el remanente de Dios, que de día y de noche hablan la palabra, memorizan la palabra, escuchan la palabra, dan un buen testimonio. Ese remanente es la verdadera iglesia invisible. Ahorita somos la iglesia visible todos nosotros, pero la iglesia visible está mezclada entre trigo y cizaña. Todas las iglesias en el mundo hay una mezcla de cizaña mezclada con nosotros, que no sabemos si es el que está junto a ti o el que está atrás. No voltees. No exageren. Dice, por si aquello, ¿verdad?
Pero esa es la iglesia visible. La iglesia invisible solo la conoce Dios. Y así como fracasó Israel, pues dice Romanos 11, no nos ensoberbezcamos. No, ya Dios acabó con Israel, ya no tiene que ver. La iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una barbaridad, es una herejía. Yo lo considero herejía, porque descarta completamente y desmiente las promesas a Abraham, Isaac, Jacob, a David, Salomón, Jesucristo y los apóstoles. Toda la Biblia se predice, se profetiza que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Y finalmente vemos en este capítulo algo también que es tremendo, en el capítulo 39, versículo 7. 39, versículo 7. Dice así: primero leamos el versículo 22 del capítulo 38, 19 y 20, dice la Biblia. Leamos primero el 38, 19 y 20 para terminar. Porque he hablado en mi celo, pongan mucho cuidado. He hablado en mi celo y en el fuego de mira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra, o sea, cuando venga esta invasión. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. La palabra presencia, apúntala en el hebreo, es la palabra tamim, como suena, tamim. Y esta palabra significa el rostro. Todas las más de 57 veces que se traduce la palabra tamim es el rostro, y casi siempre es y se refiere el rostro de Dios. Y se desmoronarán los montes, caerán los muros y todo muro caerá sobre la tierra. Vemos nosotros que dice la Biblia, de ahí en adelante, sino que también dice que pondrá sobre los judíos su espíritu y que jamás esconderá su rostro. Ahora, la confirmación más grande de todos estos dos capítulos, el descubrimiento más grande que yo pude hacer, ya para corroborar que esta es la guerra del Armagedón, bíblicamente, sin especulaciones ni hipótesis, es lo que dice 39, versículo 7. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Es el único versículo en la Biblia. Siempre es el Dios de Israel. Pero cuando dice el Dios de en Israel, es usado Kadosh, Kadosh, Yisrael. Y esta frase, el Santo de Israel, se usa 31 veces en la Biblia, pero solo aquí se usa el Santo en Israel. ¿Qué significa esto? Dios declara claramente esta vez que no solamente es el Santo de Israel, sino que Él estará presente en la tierra al final de la guerra del Armagedón. Como lo confirma Apocalipsis 19, Cristo bajará con un ejército con nosotros y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 del 1 al 4. Zacarías capítulo 12, se reunirán las naciones alrededor de Jerusalén y vendrá el Mesías y rodearán y tratarán de destruir, pero yo enviaré un espíritu que confirmamos en Ezequiel 39, en Isaías, en Jeremías, mi espíritu, y se van a convertir y los salvaré. Finalmente los salvaré, porque así como las leyes cósmicas no han fallado, así es mi promesa, yo nunca dejaré a mi pueblo. Escucha esto, hermano en Cristo, esta promesa que Dios le hace a Israel y que ha mostrado Dios su fidelidad, somos testigos con ese pueblo, ¿no lo hará contigo? Es una de las causas por las cuales Dios levantó a Israel, que fuéramos testigos de su fidelidad.
Dios no ha fracasado con Israel, a pesar de lo que le hicieron, lo sigue defendiendo y lo sigue guardando y llegará hasta el final. Y lo mismo nos dice a nosotros. Lo mismo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, aunque andes en valle de sombras y de muerte, aunque enfrentes tribulaciones y angustias, no vas a estar solo, no vas a estar sola, voy a estar contigo, aunque no me veas. Por lo tanto, no tengamos miedo. No tengamos miedo del mundo. El mundo se está oscureciendo con una rapidez vertiginosa. El mundo se está degradando como no nos imaginamos ya. La ONU va a legislar la pedofilia este año. Las naciones legislando ya, no se metan ni ayuden a los enfermos. Déjenlos, y si lo hacen, cárcel. ¿A qué grado de maldad podía el mundo llegar? Donde la iglesia, que podría trabajar junto con un gobierno para poder, el gobierno tiene la legislación y el castigo de los malhechores, nosotros la rehabilitación de los seres humanos. Y si un gobierno entiende que la iglesia es el instrumento más poderoso que puede utilizar, imaginémonos, pero ¿cuál es el problema? Que a los gobiernos no les interesa rehabilitarnos, a nadie. Ahora el propósito es enfermarnos, esconder las medicinas del cáncer, prohibirles a los hospitales en el mundo por la OMS que no propaguen si se descubre una medicina contra el cáncer o contra la diabetes, que no la vendan, porque no les interesa. ¿Qué hicieron con la pandemia? Se descubrieron las medicinas, la ivermectina, la hidroxicloroquina, el óxido de cloro. Se descubrió que era contra el virus, contra la pandemia. ¿Qué hicieron? Ni siquiera lo recomendaron. Te metías a Wikipedia, ivermectina es medicina para caballos. ¿Quién puso eso? La OMS. Escondieron y les prohibieron a los hospitales. Mi médico personal, yo se los conté, le dije, ¿sabes una cosa? Has violado el juramento de Hipócrates que hace un médico, que primero es salvar las vidas. Si tú sabes claramente que la ivermectina salva hidroxicloroquina, recétala. Es que me meten a la cárcel, me dijo, o me corren del hospital. Pues que te corran, le dije, pero no seas condenado en el infierno por tu falta de integridad y tu falta de amor a la palabra de Dios. Es el mundo que estamos viviendo, es un mundo enfermo, que no les interesa ya mejorar la vida de nadie. Es un mundo condenado. Y Dios agarra un pequeño remanente que somos la iglesia y nos dice, por favor, antes de que acabe con todo, anuncien el amor mío en esa cruz, donde mi Hijo Jesucristo dio su vida para que pudiera todo aquel que en Él cree no se perderse, mas tenga la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor por tan grande salvación. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad con Israel. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una nación o a un hombre o a nadie? Hay un propósito profundo. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero Israel sigue permaneciendo de pie, indestructible, como dice tu palabra, ante nuestros ojos. El mundo no lo entiende ni lo sabe. Por eso Satanás ha volcado el odio, la envidia contra esta nación y con todo aquel que se llame judío. Un racismo que ha degradado completamente y enfermado las mentes de los seres humanos. Te pedimos, Padre, por la paz de Jerusalén. Te pedimos, Padre, por la nación de Israel. Te pedimos también por el pueblo palestino. Te pedimos también por los árabes. Te pedimos por México, Padre, ahora que tenemos elecciones. Que tú, Señor, levantes en México hombres, mujeres
llenas del Espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, que podamos tener un cauce, Señor, donde nada ni nadie detenga la propagación de tu palabra. Y danos gracia, Señor. Danos gracia con el gobierno, no importa qué tipo de gobierno, que podamos seguir anunciando las buenas noticias del Evangelio, de la manifestación de Jesucristo, que se ha aparecido, ha quitado la muerte y sacado a la luz la inmortalidad y la vida por medio de tu palabra, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.